Hola chicos, muy buenos días. Gracias por la invitación a IDEM, gracias por la organización. En primer lugar, saludar a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien y en especial a los becarios de IDEM. Espero que esta serie de ponencias que estamos haciendo respecto al tema tributario les sea de mucha utilidad para su desarrollo profesional. Pues tienen una gran relevancia hoy en día, ¿no? El tema tributario cambia constantemente y hemos visto en los últimos meses unos cambios en la legislación tributaria, así que son de mucha relevancia y de mucha utilidad hoy por hoy. Voy a hablar el día de hoy, permítanme compartir mi pantalla, por favor. El día de hoy yo voy a hablar sobre un tema que es relevante no solo en Perú, sino en el mundo, y es el secreto bancario, ¿no? Lo vamos a enfocar específicamente en la legislación peruana, pero al hablar del secreto bancario, pues tenemos que hacer referencia muchas veces a un poco de historia de lo que sucedió en Suiza, de la regulación que hay en Estados Unidos, en Europa, y cómo esta regulación impacta la realidad de nuestro país. Por ello he dividido la ponencia en tres grandes momentos. El primero es el secreto bancario en el Perú. Eso es algo muy importante, entender lo que dice las normas en el Perú, entender la posición del Tribunal Constitucional respecto al secreto bancario y también comparar un poco lo que dicen nuestras normas y el Tribunal Constitucional respecto a otros países de la región, ¿no? Con quien podemos hacer un comparativo. Después vamos a ver en segundo lugar el impacto que las normas internacionales han tenido en el Perú y cómo estas normas han reconfigurado lo que nosotros entendemos por secreto bancario. Y finalmente ver la aplicación de un test de ponderación para ver si es que estos cambios que se han introducido en Perú, que los vamos a ver en esta ponencia, son cambios que son constitucionales, ¿no? Y que cumplen con los requisitos de validez con una norma, ¿no? Sobre todo con las restricciones que pone nuestra Constitución, que lo vamos a ver a continuación. Así que, bueno, sin más, comenzamos. El secreto bancario en el Perú. El secreto bancario, en primer lugar, no está definido en ninguna norma de nuestro país, así que cuando se intenta definir, siempre recurrimos tanto a la doctrina nacional como a la doctrina internacional, ¿no? Que existe cierto consenso respecto a la definición del secreto bancario. No obstante ello, nuestra Constitución hace referencia explícita al secreto bancario. Entonces, en el segundo párrafo del inciso 5 del artículo 2 de la Constitución actual, dice lo siguiente, dice, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido de, ¿no? Y ahí se enumeran tres instituciones, el juez, el fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso, ¿no? Con arreglo a ley y siempre se refieran al caso investigado, ¿no? Ese es el único momento en el cual nuestra Constitución hace referencia al secreto bancario. Y esta referencia ha sido criticada por cierta parte de la doctrina. El doctor Rubio, el doctor Bernales, en sus tratados respecto a la Constitución, hacen una crítica al cierto desorden que hay en nuestra Constitución, porque el secreto bancario siempre ha sido muy relacionado con el secreto a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad, perdón. Sin embargo, el derecho a la intimidad está en otro inciso. Entonces, la crítica viene a partir de este desorden
y de alguna manera que la interpretación del secreto bancario podría tergiversarse a partir de esta falta de claridad o de orden, ¿no? Que no tiene nuestra Constitución. Esta falta de orden y de claridad también se ha visto replicada en las diversas propuestas legislativas que han existido en nuestro país para cambiar este artículo, ¿no? Específicamente este inciso. Han habido en los últimos 20 años más de 20 propuestas legislativas para cambiar este inciso. Algunos intentan agregar en el fraseado algunas otras instituciones como es la Contraloría de la República, la UIF, la SUNAT, ¿no? Algunas otras intentan eliminar completamente el secreto bancario, algunas otras intentan elevar las protecciones que hay sobre el secreto bancario. Lo cierto es que en los últimos años han habido 3 proyectos legislativos sumamente interesantes, que los pongo ahí, que fueron acumulados del año 2020 y que, bueno, aún se están discutiendo, ¿no? Vale la aclaración, ha habido una reforma constitucional a este artículo. El Tribunal Constitucional declaró que esa reforma fue inconstitucional porque no se siguieron los procedimientos adecuados para la emisión de la norma. Entonces opinaron sobre la forma, no sobre el fondo de esa norma, pero para tenerlo claro, la norma que está ahí es la norma que se encuentra vigente al día de hoy, ¿no? Es importante precisar que la ley 2672, la ley del sistema financiero y de la SBS, hace una regulación más extensa de lo que debemos entender por secreto bancario y también establece que hay determinados organismos que pueden tener acceso a esta información, ¿no? A la información bancaria. Entre ellos la UIF, la SMB, la SBS y la SUNAT. La SUNAT es donde nosotros nos vamos a centrar. Este es un tema tributario, entonces nos vamos a centrar sobre cómo la SUNAT puede acceder a esta información, ¿no? A la información bancaria de los peruanos. Entonces, para tenerlo claro, nuestra norma constitucional, nuestro marco constitucional nos dice lo siguiente. Existe un derecho que todos los ciudadanos peruanos tienen, que es el secreto bancario, es decir, el secreto sobre la información financiera. Nadie puede acceder a ese secreto, excepto estas 3 instituciones: el juez, el fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso. Sin embargo, la ley 2672, dice, ok, pero también algunas otras instituciones, ¿no? Como la SUNAT. Y es ahí donde se presenta un problema, porque como todos bien sabemos, la SUNAT tiene un gran impacto, ¿no? Sobre todo el país, ¿no? Si nosotros comparamos, por ejemplo, la SUNAT con la SMB, ¿no? O la SBS. La SBS regula instituciones financieras. ¿Cuántas instituciones financieras hay en el Perú? ¿No? Hay bastantes, pero si comparamos con los ciudadanos que pagan impuestos, pues hablamos de millones, ¿no? Entonces, la cantidad de información que administra la SUNAT respecto al tema financiero tiene un gran impacto, ¿no? en la sociedad, y eso es lo que vamos a ver ahora. En segundo tema, o sea, hemos visto primero el marco normativo, ¿no? El marco normativo es esto de acá, la Constitución y la ley. Y ahora vamos a ver la posición del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha acumulado por muchos años una serie de jurisprudencia bastante interesante, no solo respecto al secreto bancario, sino también respecto a lo que debemos entender por capacidad del Estado para poder tener tributos o extrafiscales, por ejemplo, o la capacidad que tiene el Estado para poder plantear una política antielusiva, ¿no? Con la finalidad de recaudar más impuestos, y al mismo tiempo, pues restringir algunos otros derechos, ¿no? Como es el caso del ITF, ¿no? Entonces, como pongo en primer lugar ahí, ¿no? Se puede acudir a varios principios para fundamentar el secreto bancario en términos jurídicos, en términos legales. Es posible remitirse al secreto profesional, como lo hace cierta parte de la doctrina, ¿no? Dicen, eso es parte del secreto profesional, entonces es una obligación por parte del banco de cuidar esa información. O por el otro lado, por el lado del derecho a la intimidad, ¿no? Que ya no hablamos por la obligación del banco, sino por el derecho que tiene
el que tiene dinero en el banco de proteger esa información, ¿no? Que es por donde ha ido el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional ha dicho, la línea que ha seguido es el secreto bancario en el Perú está alineado con el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es un derecho que está en el numeral 2 del artículo, el numeral 7, perdón, del artículo 2 de la Constitución. Y algunas sentencias del Tribunal Constitucional han desarrollado lo que debe entenderse por el derecho a la intimidad. Entonces han dicho que el derecho a la intimidad es el poder jurídico que tiene toda persona para rechazar intromisiones en su vida íntima o familiar, donde puede realizar los actos que crea convenientes y que afecten el derecho a los demás, ¿no? Entonces hay una esfera de nuestra vida, que es la vida privada, la vida íntima, la vida familiar, a la que nadie tiene acceso, ¿no? Y nosotros tenemos el derecho de proteger esa esfera, ¿no? Y si alguien vulnera esa esfera, pues hay mecanismos para poder protegerla. Dentro de esa esfera se encuentra el secreto bancario, ¿no? El secreto bancario en varias sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes que ustedes ven ahí, que pongo en el primer bullet, ha dejado por sentado el tribunal que el secreto bancario forma parte del derecho a la intimidad, ¿no? Es sin embargo, interesante saber que cuando hace referencia el Tribunal Constitucional a eso, hay algunas sentencias donde dice que podría poner en riesgo, ¿no?, la seguridad del ciudadano si es que esta información fuera revelada públicamente, ¿no? Entonces, tiene sentido, ¿no? Con el nivel de delincuencia o inseguridad que existe en el país. Imagínense ustedes que mañana se haga una lista de todos los ahorros que tienen en el banco, ¿no? Y que se publique. Pues eso sería potencialmente peligroso, ¿no? Porque personas con malas intenciones podrían decir, oye, mira, esta persona tiene tanto, ¿no? Y se podría generar una serie de actos que atenten contra la seguridad personal, ¿no? Genera un riesgo, que es como bien dice el tribunal. Sin embargo, y esto es importantísimo, sin embargo, el Tribunal Constitucional también ha dicho que el secreto bancario no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad, ¿no? Y eso lo ha dicho en varias sentencias, pero quizás de las más relevantes es la sentencia 0004-2014 AI, ¿no?, la cual hace referencia al ITF, al impuesto por transacciones financieras. Y los argumentos que da el Tribunal Constitucional para decir que el secreto bancario no forma parte de la parte esencial del derecho a intimidad son tres. El primero de ellos es que el tribunal dice, no es esencial porque si es que se revela esta información, no va a haber una excesiva o irreparable aflicción psicológica en el individuo, ¿no? Claro, si se revelan otro tipo de cosas como, no sé, pues la vida, los secretos de alguna persona, ¿no? Eso puede tener un grave efecto en la persona. Sin embargo, esto es ese secreto económico, ¿no? Y el secreto económico considera el Tribunal Constitucional, pues que no tendría una grave aflicción psicológica, ¿no? Es discutible, por supuesto, ese argumento, ¿no? Pero eso es la posición del Tribunal Constitucional. Lo segundo dice, oye, si nosotros consideramos que esto es parte del contenido esencial del derecho a intimidad, o sea, nadie puede ingresar a saber qué es la información financiera que tú tienes en el banco, pues sería un obstáculo irrazonable para perseguir delitos económicos, ¿no? ¿Qué sucede si es que alguien está envuelto en corrupción, ¿no? Y tiene dinero en el banco y amparado en el secreto bancario, dice, no, nadie puede saber mi información financiera porque el derecho al secreto bancario está en la Constitución, ¿no? El Tribunal Constitucional dice, oye, sería un obstáculo irrazonable, ¿no? O sea, se tienen que perseguir delitos económicos, entonces se tiene que vulnerar esa parte de la intimidad, ¿no? Y finalmente dice, y en esto tienen toda la razón, dice, y la propia Constitución ha limitado ese derecho, ¿no? Entonces, acá nuevamente vamos a lo que dice la Constitución, dice, el secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido del juez fiscal de la nación o una comisión investigadora. Entonces, hay 3 organismos que pueden levantar el secreto bancario. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, mire, este no es un derecho absoluto. Ya nuestra Constitución dice que hay 3 instituciones que pueden levantar el secreto bancario. Entonces, no estamos hablando de un derecho absoluto, por ende, no estamos hablando de un derecho que forme parte del contenido esencial del derecho a la intimidad. Por otro lado, el Tribunal Constitucional dice, el sistema tributario peruano puede perseguir fines extrafiscales, ¿no? Como la lucha contra la evasión fiscal. Y una de la sentencia del año 2019, que está relacionada a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, tiene el siguiente fraseo haciendo referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional Español. Dice, la ordenación y despliegue de una eficaz actividad de inspección y comprobación del incumplimiento de las obligaciones tributarias no es una opción que quede a la libre disponibilidad del legislador y de la administración, sino que por el contrario es una exigencia inherente a un sistema tributario justo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional, por un lado, te dice, el secreto bancario no forma parte del contenido esencial, ¿no?, del derecho a la intimidad, y por el otro lado te dice también, el sistema tributario puede desarrollar mecanismos con el objetivo de tener un sistema tributario justo, ¿no? Y puede desarrollar mecanismos de inspección, de comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, teniendo esta posición del Tribunal Constitucional, vamos de alguna u otra manera entendiendo que el secreto bancario puede ser trastocado, ¿no? Puede ser, no es un derecho absoluto, es un derecho que puede, de alguna manera si es que existe alguna finalidad que vaya acorde con lo que dice nuestra Constitución, ¿no?, los objetivos, los deseos, los ideales que persigue nuestra Constitución, el derecho bancario puede ser limitado, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen otros países, ¿no? Pues siguen una línea muy similar, ¿no? La comparación que yo he hecho es con los países de la Alianza del Pacífico, y lo hago con esos países porque en primer lugar son países que tienen una excelente relación con la OCDE o ya forman parte de la OCDE, tienen un buen comportamiento fiscal, tienen una gran influencia comercial y tienen una muy buena proyección económica, ¿no? Hablo de Chile, Colombia, México y nuestro país, Perú. Solo el Perú tiene un reconocimiento constitucional del secreto bancario. Los otros simplemente hacen referencia al derecho a la intimidad o vida privada, y es de ahí donde la doctrina en esos países entiende que está contenido el derecho al secreto bancario. Pero sí, todos los países tienen una legislación que regule el secreto bancario. Estos países, por un lado tienen esta legislación que regula el secreto bancario, pero por otro lado, y eso es muy importante, y esa es la tendencia actual en el mundo, tienen compromisos con la OECD para el intercambio de información financiera y la transparencia fiscal internacional, ¿no? Entonces, esos países se han visto materializados en una serie de cambios normativos que han tenido estos países para adecuar su legislación local para poder intercambiar información financiera con otros países, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver el impacto del FATCA y del CRS, ¿no?, del CRS. En primer lugar, a modo de introducción, quisiera hablar sobre las rentas de fuente extranjera de intercambio de información. En el año 1968, o sea, ya hace muchísimos años, el Perú opta por la creación de las rentas de fuente mundial, ¿no? Entonces, todo domiciliado en Perú tiene que pagar impuesto a la renta por las rentas de fuente mundial. Esto es tanto las rentas de fuente peruana como las rentas de fuente extranjera. Lo curioso y la crítica que había en ese momento es que en el año 68 no había muchos
muchas empresas o muchos ciudadanos que tengan inversiones fuera del país. Entonces era un poco raro que se grave rentas de fuente extranjera, ¿no? Cuando la gran mayoría de peruanos solo generaba renta de fuente peruana. Y más aún cuando no había normas que complementen esta idea de gravar las rentas que estaban en el extranjero. Entonces, el artículo 1, por ejemplo, del Decreto Supremo 9488 del año 88 dice lo siguiente: las personas naturales o jurídicas que posean moneda extranjera en el exterior, ¿no?, por cualquier concepto, podrán ingresarla al país sin especificación de procedencia, de origen, libre de toda obligación tributaria derivada de impuesto a la renta. Entonces, por un lado teníamos esta norma que te dice, oye, tú eres domiciliado peruano, ok, me vas a pagar impuesto por, por todas las rentas que generes, tanto en Perú como fuera, ¿no? Rentas de fuente peruana como rentas de fuente extranjera. Pero por otro lado teníamos esta norma que dice, oye, si tienes dinero fuera, no te preocupes, puedes ingresarla, no la tienes que declarar, ¿no? Y está libre de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ahí hay una falta de conexión, ¿no? Entre estas dos realidades. Y esta falta de conexión se va hasta el año 2000. Miren lo que dice esta ley, la ley 27390. Dice, el ingreso al país de la moneda extranjera es libre y está garantizado por el Estado. ¿Ok? Similar a lo que decía la norma del 88. La administración tributaria no podrá presumir que se trata de renta de fuente peruana no declarada y con ello los contribuyentes no podrán sustentar incrementos patrimoniales no justificados, ¿no? O sea, va alineado, o sea, nuevamente esta discordancia entre la creación de esta renta de fuente mundial y el dinero que yo puedo traer desde el exterior, ¿no? Entonces, lo que sucedía en la práctica es que la administración tributaria no tenía tantas herramientas para saber si estabas generando efectivamente rentas en el exterior. Sin embargo, eso ha cambiado, ¿no? Eso está cambiando a partir del intercambio de información financiero y tributaria, ¿no? Entre las administraciones tributarias intercambian información y el Perú recibe información sobre contribuyentes peruanos que están realizando operaciones en otros países, ¿no? Y una norma que, por ejemplo, tuvo ese impacto es la norma de repatriación de capitales del año 2015, ¿no?, donde muchos contribuyentes se acogieron y se pudo recaudar cierto dinero pagando tasas favorables, pero ya el Perú empezaba a recaudar información, ¿no? Y empezaba a tener información de cuánto dinero estaba afuera, y ya al traerlo al Perú, pues ya tenías que pagar impuestos, entonces ya empezaba a cambiar el panorama en el Perú, y este cambio llega a través de el FATCA. ¿Qué es el FATCA? El FATCA es, como bien lo han definido algunos autores americanos, la norma extraterritorial tributaria que más obligaciones ha puesto en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el FATCA? El FATCA es una norma americana que lo que dice es que todas las instituciones financieras en el mundo deben proporcionar información al IRS, que es la Administración Tributaria de los Estados Unidos, sobre las cuentas bancarias cuyos titulares sean ciudadanos o residentes americanos, ¿no? Entonces, a través de esta norma, Estados Unidos va a Perú y le dice a los bancos peruanos, oye, pásame la información de los ciudadanos norteamericanos, ¿no?, la información financiera. Pero se presenta un problema en el Perú y es el secreto bancario, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a lo que dice nuestra Constitución. Dice, secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, fiscal de la nación o una comisión investigadora del Congreso. En ningún lado dice por otro país, ¿no? Y ahí se generó un inconveniente. Estados Unidos fue muy agresivo con su norma porque planteaba penalidades a aquellas instituciones financieras que no otorgaran información, penalidades económicas, ¿no?, que iba a retener parte de las rentas pasivas que generaran acá en los Estados Unidos. Así que al final, en la práctica, todas las instituciones financieras proveyeron la información a los Estados Unidos sin importar lo que diga nuestra Constitución. Y para de alguna manera aliviar esta situación que Estados Unidos era muy consciente que se generaban en varios países, pues los Estados Unidos generan unos acuerdos entre los gobiernos, ¿no?
y genera dos modelos de esos acuerdos. El modelo uno es que las instituciones financieras dan información financiera a la administración tributaria local, es decir, a la SUNAT, por ejemplo, en el caso peruano, y es la SUNAT quien otorga la información financiera a, al IRS de Estados Unidos, ¿no? Es el caso de Portugal y España, por ejemplo, ¿no? Y el modelo 2, que es que la institución financiera le otorga directamente la información a la administración tributaria, que es el caso de Chile y Colombia, ¿no? En Perú, nosotros estamos alineados con el modelo 1, pero no hemos suscrito el acuerdo aún, ¿no? Entonces los autores dicen, necesitamos un acuerdo sustancial, ¿no? No hemos suscrito el acuerdo, pero como ya está en práctica, pues eso es lo que entendemos que ya existe, ¿no? Es un acuerdo sustancial, pero no hemos suscrito acuerdo, ¿no? Eso es el poder o una influencia que tiene Estados Unidos en el mundo. Y esta línea de Estados Unidos, pues, tiene un impacto en la OCDE, en la OCDE, y la OCDE, pues, genera también un sistema relativamente similar a lo que sería el modelo 1, un acuerdo no solo entre estados, sino entre muchos estados, para generar lo que se llama el Common Reporting Standing, o CRS o CRS, ¿no? Que es algo similar, ¿no? Es un intercambio de información financiera entre las instituciones financieras, entre las instituciones financieras que dan la información a la administración tributaria, y esa administración tributaria intercambia la información con los países, ¿no? El Perú, pues tiene un acercamiento a la OCDE desde el año 98, pero en el 2012, pues hay una intensificación y una cooperación mucho más estrecha con ello. Y en el 2009 la OCDE decía, oye, este es el fin de la era del secreto bancario. Y el Perú se hace miembro del Foro Global en el año 2014. El Foro Global involucraba una serie involucró una serie de cambios en nuestra legislación interna para poder facilitar este intercambio de información, ¿no? Y es así como en Perú tenemos tres grandes normas, que son el decreto legislativo 1313, el decreto legislativo 1315 y el decreto legislativo 1434, que es en el cual nos vamos a enfocar, que cambian nuestra legislación interna con el objetivo de transferir esta información, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1313 incluye un nuevo supuesto que excluye la aplicación del secreto bancario, y eso está en el artículo 143A de la ley 267002, que es la ley que había comentado al inicio, ¿no? Y lo que dice este decreto, la modificación que se incluye es que el secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por SUNAT, ¿no? Entonces, ya SUNAT ingresa como un organismo que puede tener acceso a la información financiera de los peruanos, ¿no? Entonces no se aplicaría el secreto bancario con la SUNAT. Importante esto, tratándose del cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o decisiones de la Comisión de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Tratados internacionales o decisiones de la CAN, ¿no? Tratados internacionales como el CRS, como el FATCA, ¿no? En esos momentos, la SUNAT podría tener esa información financiera, ¿no? Y pues va a tener acceso a esa información, va a tener acceso, va a estar tratada con reglas de seguridad informática y confidencialidad, es decir, no se pueden revelar. Quien administra esa información dentro de la SUNAT tiene la obligación de cuidar esa información, ¿no? No la puede difundir, en caso lo haga, pues va a tener sanciones. Pero es importante el informe que yo pongo ahí, o sea, legalmente hablando, desde ese momento es que la SUNAT tiene esa facultad para poder acceder, pero la SUNAT había interpretado ya que a través de los convenios de doble imposición que tiene el Perú, se habilitaba este intercambio de información, ¿no? O sea, según la SUNAT, ellos ya tenían esta habilitación antes inclusive de este decreto legislativo, ¿no? Después viene el decreto legislativo 1315 en el año 2016, que implementa un nuevo procedimiento para que la SUNAT obtenga información financiera de los deudores tributarios de manera directa e inmediata, ¿no? Y es que a partir de esa norma lo que decía es que las empresas del sistema financiero tenían que reportar periódicamente la información a la SUNAT, ¿no? Y se hace una modificación en el Código Tributario donde se incrementan las competencias de SUNAT, ¿no? Permitiendo que la SUNAT administre esta información
y pueda solicitar y prestar asistencia administrativa mutua internacional en términos de tributario y financiera, ¿no? O sea, pueda intercambiar información. Y finalmente el artículo que es sumamente interesante, el decreto que es sumamente interesante y que da pie a todo este problema es el decreto legislativo 1434 que fue emitido en el año 2018. Y lo que dice es que el legislador, en este caso, incluyó que la información financiera obtenida por SUNAT podría ser utilizada, no solo en cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales, ¿no? Como decía el decreto legislativo 1313, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, dice, ¿no? Tratándose de lo acordado en tratados internacionales. Ok, eso es lo que decía en el momento, en 2016. ¿No? En 2018 dice, no, ya no solo eso, sino también para el ejercicio de la función fiscalizadora interna de la SUNAT. Entonces, la SUNAT ya va a utilizar esa información, ya no solo para transferirla al otro país que me lo está pidiendo por acuerdos internacionales, no, sino también para fiscalizar. Entonces, oye, voy a entrar a la cuenta bancaria, ¿no? Voy a acceder a información bancaria, financiera, voy a ver cuánto hay y voy a poder utilizar eso en el momento de que te fiscalizo, ¿no? Esto prendió las alarmas, definitivamente. Porque, ¿dónde está el secreto bancario? ¿No? ¿Dónde quedaba el secreto bancario? Al final, si nosotros leemos nuevamente la Constitución dice, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse por nuevamente las tres instituciones. ¿Dónde está la SUNAT? ¿No? Entonces, son cambios que se tuvieron que hacer, definitivamente, porque es parte de la adecuación de las normas a los requerimientos que pone la OCDE, pero había esta discordancia con lo que dice nuestra Constitución, ¿no? No obstante, esta norma causó alarma entre los especialistas, pero no tuvo mayor repercusión política. La repercusión política se tiene con el Decreto Supremo 430 del año 2020, donde te decían que todas aquellas personas que tengan más de 10,000 soles en su cuenta bancaria, la SUNAT tendrá acceso a esa información, ¿no? Eso causó un alto revuelo político, ¿no? Una crítica masiva por parte, ya en este caso, no solo de profesionales del tema tributario o académico, sino de la población. Tan fuerte fue la crítica que modificaron la norma, ¿no? Modificaron la norma y se elevó ya no de 10,000 soles, se elevó a los 7 UITs, que hoy en día serían aproximadamente 32,000 soles, ¿no? Aquellas personas que tengan 32,000 soles en su cuenta bancaria, la administración tributaria puede acceder a esa información. La gran pregunta que queda es si esto es constitucional o no, ¿no? Entonces, espero que haya quedado relativamente claro el planteamiento del problema, ¿no? ¿Es esto constitucional? ¿No es constitucional? La SUNAT es un monstruo que puede acceder a toda nuestra información financiera. ¿Qué va a hacer con eso? ¿No? Grandes preguntas que se hacían. Y la única forma de saber si es constitucional o no es mediante la aplicación de un test de ponderación, ¿no? El test de ponderación es el método jurídico constitucional que ha seguido, que sigue nuestro Tribunal Constitucional para muchísimos casos. Para muchísimos casos, ¿no? Y esta no es la excepción. Entonces, lo que debe plantearse en este caso es un análisis del secreto bancario versus el deber de contribuir, ¿no? El deber de pagar tributos, ¿no? El deber de contribuir es una obligación que no está específicamente desarrollada en nuestra Constitución, pero el Tribunal Constitucional ha interpretado que puede haber una interpretación extensiva de nuestra Constitución y puede entenderse que sí existe, ¿no? Está en el espíritu de nuestra Constitución. Y este deber de contribuir, pues, no solo está alineado con la obligación del pago del impuesto, sino también con las obligaciones relacionadas al pago, como puede ser, por ejemplo, la fiscalización, ¿no? La fiscalización es una obligación relacionada al pago del impuesto. Entonces, esta obligación, pues, de alguna manera chocaría con el secreto bancario,
¿no? Esta obligación de contribuir, esa obligación que tienen los ciudadanos de facilitar a la administración tributaria esta información, choca con el secreto bancario. Y a partir del test de ponderación, nosotros llegamos a la conclusión de que sí es constitucional la norma, ¿no? Es constitucional. Evidentemente genera incertidumbre el hecho de saber que nuestra Constitución tiene una redacción que aparentemente no habilita, pero si uno estudia las sentencias del Tribunal Constitucional, la historia que ha habido, uno llega a la conclusión de que estas normas sí son constitucionales, ¿no? En primer lugar, el test de ponderación te pide que el paso de la idoneidad, ¿no? Te dice, la limitación de un derecho fundamental, como es el caso del secreto bancario, es constitucional siempre y cuando sirve para favorecer otro derecho fundamental, ¿no? O principio constitucional. En este caso es el deber de contribuir. Y efectivamente el Tribunal Constitucional ha dicho que está bien que algunas normas tengan un fin extrafiscal, ¿no? Como en este caso puede ser la fiscalización, ¿no? No solo la recaudación de impuestos, sino la fiscalización. Es constitucional, entonces eso está bien. El test de necesidad dice, ha de analizarse si es que existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o al menos que no sean de mayor intensidad. El medio alternativo que tiene la administración tributaria es el ITF, ¿no? Pero en la exposición de motivos, es bien interesante la exposición de motivos de la norma, de estas normas, sobre todo la del decreto 1474, ahí redactan y dicen, el ITF no es suficiente, ¿no? No llegan a obtener toda la información. Y este es un cuadrito de acá, que lo podemos ver que lo desarrolló el profesor Walter Villanueva, perdón, muy, muy interesante, donde vemos cuál es la información en esta parte de aquí, a la cual el ITF no accede, ¿no? Y a la cual mediante esta información sí se puede acceder, ¿no? Mediante la información a la cual accedería la administración tributaria con este decreto legislativo, ¿no? Entonces sí habría una necesidad para acceder a esa información. Y finalmente proporcionaría en sentido estricto, ¿no? Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia y satisfacción de otro principio, ¿no? ¿Se afecta realmente el secreto bancario? Se afecta, pero es importante lo que decía en el inicio, el secreto bancario no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad. Entonces, esta afectación no es tan grave. Sin embargo, la información a la cual accede la administración tributaria es muy importante, ¿no? Es muy importante porque hacer una conciliación bancaria, ¿no? Respecto a lo que declare el contribuyente, pues le va a permitir a la administración tributaria tener una imagen clara de la situación, ¿no? Y a modo de conclusión, simplemente para resumir y para tener las cosas claras, estas normas que se han emitido en los últimos años son normas constitucionales, definitivamente. No obstante, sería adecuado, es una opción adecuada, me parece a mí, que se modifique la Constitución Política del Perú en lo que refiere al secreto bancario, para poder incluir estas otras instituciones, ¿no? Como les decía al inicio, ya ha habido una iniciativa legislativa que pasó, se hizo una modificación de la Constitución, pero por problemas de forma, como se emitió la norma, fue declarado inconstitucional, con lo cual se retrocedió a la norma que tenemos hoy en día. Entonces, sí es viable hacer esa modificación y creo que sería prudente, ¿no? Un poco tarde quizás, porque ya el Tribunal Constitucional ha declarado, se ha manifestado por estos decretos y ha dicho, ha llegado a la conclusión que son normas constitucionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en los expedientes, ¿no?, recaídos 0003, 2001, 2021, perdón, y 0009, 2021, no desarrollan un test de ponderación. O sea, llegan a esta conclusión diciendo que la información a la cual accede SUNAT es información general, no es información concreta. Entonces, en tanto es información general, esta información bancaria es general, no forma parte del contenido del secreto bancario. Eso es una conclusión un tanto rara porque si ustedes ven aquí,
está accediendo la administración tributaria al saldo, al monto acumulado, al promedio, al monto más alto del mes, a los rendimientos. Eso no es información general, ¿no? Es una información bien específica. Y si eso no forma parte del secreto bancario, la pregunta es, ¿qué forma parte del secreto bancario? ¿No? Aparentemente nada. Entonces, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión y dice, ¿es constitucional? ¿Por qué? Porque la información es general. Me parece a mí que es constitucional, pero no por esa razón, ¿no? Sino por el test de ponderación y por la línea que ha seguido el Tribunal Constitucional. Y un caso interesante que me parece a mí que se puede analizar es el caso chileno, ¿no? Donde el artículo 62 del Código Tributario chileno, modificado hace algunos años, dice lo siguiente: el banco deberá comunicar al titular la información requerida, la existencia de la solicitud del servicio y su alcance. A falta de autorización, el banco no podrá dar cumplimiento al requerimiento ni el servicio exigirlo, a menos que este último notifique una resolución judicial que así lo autorice. Entonces, el caso chileno es bien interesante porque le da poder al contribuyente de decir al banco si quiere o no que se transfiera la información. Interesantísimo eso, ¿no? Interesantísimo. Eso no lo tenemos en Perú. En Perú, el banco lo transfiere la información inmediatamente a la SUNAT, sin preguntar en ningún momento si se quiere que se transfiera o no. Y SUNAT transfiere esta información a otros países, nuevamente sin preguntar al administrado si quiere que se transmita o no. Dudo que vayamos por esa línea, la verdad. Las normas que están hoy en día en el Perú tienen vigencia, se están aplicando. No hay ningún cuestionamiento político y no escucho ninguna voz académica criticando esta situación. Me parece que no vamos a ir por el caso chileno. Sin embargo, lo pongo aquí porque es bueno tener una referencia sobre cómo se está manejando este sistema en otros países, ¿no? Así que bueno, esa ha sido mi ponencia. Espero que les haya gustado. He condensado mucho de lo que ha sucedido en los últimos años. Es sin lugar a dudas un tema muy, muy interesante, un tema que siempre va a estar abierto a la discusión, pero ya últimamente se está consolidando esta nueva realidad, ¿no? Y esta nueva realidad es que el secreto bancario, como lo dijeron en el año 2009, es el fin de la era del secreto bancario, ¿no? Ya no más en un mundo donde se aspira mucho a la transparencia fiscal internacional. Así que eso es todo. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir esas ideas. Ese es mi contacto, es mi correo electrónico. Si es que alguien desea escribirme o conversar respecto a este tema o algún otro tema académico que les parezca de interés, pues encantado siempre de mantener el contacto con todos ustedes. Gracias nuevamente, Iden, por la organización y por la oportunidad. En mi caso será entonces hasta otra oportunidad. Hasta luego.